¿Son los aerosoles una de las formas más frecuentes de contagio? Exhalamos partículas. Unas son gordas, unas gotitas gordas que se llaman gotículas, que por peso caen al suelo, y en 2 metros de distancia, que es lo que siempre nos han dicho, estamos seguros, ¿no? Estamos protegidos. Pero a la vez echamos partículas mucho más pequeñas que lo que hacen es que flotan, tienen la capacidad de flotar en el ambiente. Nosotros no estamos aquí para decir las cosas que le gustan a la gente, estamos aquí para decir las cosas que tiene que decir un médico. El análisis de las aguas residuales puede ser clave para entender la evolución del coronavirus y también es clave el trabajo de investigadores e investigadoras como Pilar. ¿Hay coronavirus entonces en las aguas residuales, las aguas fecales en Aragón? El coronavirus como tal no está. Hay restos de la disgregación de ese material genético del virus. Es un indicador que puede ser preventivo porque ayuda a detectar con anterioridad a que se puedan manifestar los efectos en la población infectada. En Aragón se ha llevado a cabo una investigación pionera sobre la seroprevalencia del virus. ¿Quieren saber qué resultados ofrece? Teníamos que saber si, aparte de ser anticuerpos dirigidos concretamente contra el SARS-CoV-2, cómo de potentes eran para neutralizarlo, para destruirlo. ¿Vale? Esa es la primera cuestión. Y en el momento en que nosotros tuvimos la necesidad de saber eso, no se podía hacer en España y se estaba empezando a hacer en otras partes del mundo. ¿Cuál es la aportación aragonesa a la vacuna contra el COVID? Estamos desarrollando también un proyecto en colaboración con un laboratorio holandés para poder medir la posible eficacia de esta vacuna pues, frente a la COVID. Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Hay coronavirus entonces en las aguas residuales, las aguas fecales en Aragón? El coronavirus como tal no está. Hay restos de la disgregación de ese material genético del virus. Este análisis del coronavirus es de detección de material genético del coronavirus. Lo estamos haciendo nosotros en 12 depuradoras, las 12 que gestionamos nosotros, de tamaño superior a 10.000 habitantes, las poblaciones. Claro, esto se conoce todo a través de investigaciones y se pone en marcha un proceso de análisis. ¿Análisis podríamos decir preventivo? Es un indicador que puede ser preventivo porque ayuda a detectar con anterioridad a que se puedan manifestar los efectos en la población infectada. Hola, ¿cuánto tiempo sin veros? En este punto de entrada del agua residual es donde cogemos la muestra. Esta bomba es la que succiona y es la que lo lleva a las botellas por este cabezal y cada hora va girando y llenando las botellas en una franja horaria que va entre las 8 de la mañana y las 12. Que es donde mayor posibilidad existe de recoger la carga vírica que se excreta por la mañana cuando las personas se levantan de la mañana. Lo que están haciendo ahora es coger las muestras que han cogido estas 4 botellas de entre las 8 y las 12, se homogenizan en un recipiente, en un cubo, y luego una muestra final se lleva a una botella, que esa botella es la que se puede llevar, se envía posteriormente a los laboratorios del CITA, donde proceden a extraer y concentrar el material genético y a determinar y cuantificar por técnicas PCR. Buenos días, Pilar. Buenos días. Aquí están las muestras que han llegado de la depuradora. Bueno, realmente estas muestras lo que sabemos que contienen son restos de virus. Lo que procede es manipularlas en un laboratorio de alta bioseguridad como es este. Lo primero que hacemos es sprayar con alcohol y meterla en la cabina de bioseguridad, porque aquí hay también un sistema de ventilación especial que impide que cualquier cosa que se derrame en el interior salga al exterior. Necesitamos concentrar todo el contenido de restos víricos que hay en esta muestra, tenemos que acabar convirtiéndola en un tubito de 1 mililitro, que es este. Con este volumen es con el que podemos trabajar para obtener el genoma del virus, que se llama el ARN del virus. El primer paso sería poner el contenido de esta botella en este tubo. Aquí lo que hacemos es que ese volumen de 200 mililitros se somete a una centrifugación y lo que conseguimos es que todos los restos de virus y de cualquier cosa que hay, no solo de virus, en las aguas residuales, queden concentrados en el culillo del bote. Y de esa manera luego podemos eliminar el líquido que sobra y concentrar ese contenido en menor volumen para poder tener todo el ARN concentrado y que la técnica de PCR que después van a aplicar sea lo suficiente sensible, es decir, sea capaz de detectar esa cantidad de virus. Hola, buenos días. Hola.
Aquí llegan las muestras. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Aquí nosotros en el laboratorio procedemos a realizar la famosa PCR y a realizar la cuantificación del virus en el agua. Pilar está preparando lo que sería la reacción de la PCR para poner posteriormente en la máquina, en el termociclador, que será la que llevará a cabo esa cuantificación, ¿no? Nos dirá aproximadamente cuántas copias de virus hay en el agua. Y este sería, por ejemplo, unos resultados en el que veríamos pues bueno, que hay virus, que se detecta virus. Cuanto más está hacia la derecha, más cantidad de virus. Hemos detectado cantidades altas, hemos detectado más de 10.000 virus por litro, por ejemplo. Lo primero que quiero aclarar es que son en aguas residuales, no es en agua de consumo. En un litro de agua habría hasta 10.000 copias de ese virus. Eso no quiere decir que ese virus sea infectante. Es decir, este es una especie de chivato, ¿no? Sí, es una especie de chivato. Si hay una población que tiene muchos casos asintomáticos y pocos clínicos, bueno, nos podría ser como un predictor temprano de que está empezando a incrementarse el número de casos y en este caso, pues Salud podría incrementar, supongo, la presión diagnóstica sobre la población. Buenos días, Alberto. Buenos días. Veo su despacho lleno de gráficas de datos. Estas son las gráficas que reciben ustedes del CITA, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Qué reflejan estas gráficas? Pues bueno, reflejan todas las tomas de muestras que se han realizado y se han cruzado con los datos detectados en esos días. ¿Las 12 depuradoras? Las 12 depuradoras, y aquí está reflejado el N1, N2, que son las copias genómicas que detectan del análisis de las aguas residuales, que se han cruzado con la evolución de los casos, que sería la línea verde. De lo que se trata es de anticiparnos y dar aviso al sistema sanitario, por ejemplo, que cuidado, que podéis tener una subida de casos. Esto es el brote que hubo tan importante en Egea, que obligó, ya lo sabéis, a confinar Egea. La detección comienza antes y ya prevemos de que va a haber un brote. Se detectan un incremento importante y empieza a coincidir ya con una subida de los casos positivos. La toma de muestras del día 14 de septiembre aparecieron 25 millones de copias genómicas. ¿En cuántos litros de agua residuales? Por litro. Es el valor más alto que hemos encontrado en toda la serie. Esos datos ya no son infecciosas. Pero demuestra que hay, y en gran cantidad. Y en gran cantidad. Por eso había un brote muy importante en Egea. Este procedimiento ha funcionado. Ha funcionado, se detecta y demás. ¿Cómo se siente siendo, digamos, partícipe, ¿no?, de este trabajo que se está haciendo para luchar contra el coronavirus? Pues me siento encantado. Me parece una herramienta y yo le veo utilidad. Es una herramienta que puede dar frutos. Desde abril, el Banco de Sangre de Aragón ha recogido plasma de personas que han superado el COVID para ayudar a enfermos actuales. Esto ha formado parte de un estudio a nivel nacional. Todo comienza en esta sala de donación y ahora mismo aquí solo hay donantes que han pasado el COVID. Mayoritariamente sí, también admitimos al resto de donantes que pueden venir a donar por cualquier otro motivo, pero sí, hemos ampliado el número de máquinas de aféresis para poder obtener más plasma hiperinmune. En este caso es un tipo de donación especial, no se saca toda la sangre de los donantes, sino únicamente el plasma, que es aquello que nos interesa porque tiene anticuerpos frente al coronavirus. Si nos acercamos a la máquina, vemos que está extrayendo por la vía, procesa y separa la sangre por centrifugación, y en una de las bolsas va a obtener el plasma, que es un líquido que veremos ahora, y el resto de componentes de la sangre, hematíes, plaquetas y todo lo demás, se lo devolvemos al donante por la misma vía. Aquí vemos otra máquina que está esperando a que venga el donante, y en este caso pues este donante, que ya casi está terminando de hacer su donación. Vemos la unidad de plasma, que está casi completa. ¿Qué tal te encuentras? Bien, sí. Esta donación de plasma forma parte de un estudio. ¿A qué conclusiones han llegado con este estudio? Bueno, realmente en este banco y en otras comunidades empezamos a sacar plasma a mediados de abril, cuando ya había un número de pacientes que se habían recuperado de la enfermedad y que tenían anticuerpos. Más o menos coincidiendo con esas fechas comenzó un ensayo clínico multicéntrico en España, el ensayo Complas 19, al cual nos adherimos tanto nosotros como el Hospital Clínico Universitario o el Hospital Miguel Servet.
De ese ensayo pues, obtuvimos 12 donantes, cuyo plasma se envió a estos centros y se ha transfundido. Y los datos, evidentemente, se ponen en conjunto, se ponen en común con el resto de hospitales participantes. A día de hoy los estudios no son todavía definitivos, pero los preliminares sí que dicen y hablan de que los pacientes que reciben plasma pues bueno, tienen una mejor evolución que aquellos que no lo reciben. Pero lo que sí que es claro es que el plasma ofrece un beneficio en la evolución de algunos tipos de pacientes que si no se lo administras pues pueden evolucionar peor. Y hay un protocolo a seguir. Por ejemplo, llega un enfermo al hospital con COVID, ¿cuál es el momento ideal de hacerle esta transfusión de plasma? Ese es uno de los datos que todavía no está claro, aunque todo parece indicar que es en los primeros días de la evolución del paciente, cuando es hospitalizado y cuando hay indicios de que puede evolucionar mal, cuando la administración de plasma puede ser más eficaz. ¿Cuántos donantes han pasado por aquí? Ahora han pasado más de 500 donantes, a los cuales, bueno, pues aprovecho evidentemente para agradecerles a ellos y al resto su generosidad y su compromiso con los pacientes que pueden necesitar este plasma en un momento dado. ¿Cuándo pasó el COVID? Pues lo pasé aproximadamente hace mes y medio y me dijeron que había que esperar un mes aproximadamente para empezar a donar y ya me dieron cita y aquí estoy. Y en un principio pues mi intención es, tal y como están las cosas, si puedo ayudar a una persona o dos, pues contra más mejor. Porque el plasma de un donante va para un paciente. Sí, todo lo que obtenemos, que es aproximadamente 650 centímetros cúbicos, se divide en dos. Y puede ir a un paciente o a dos, dependiendo un poco del peso del receptor. Esas son las dosis que tenemos establecidas. ¿Es más eficaz el plasma de una persona que ha tenido unos síntomas muy severos a una persona que ha sido asintomático? No, no hay relación. No hay relación porque la generación de anticuerpos de un paciente u otro tampoco depende estrictamente de la gravedad de la sintomatología que ha tenido, y lo que realmente es importante es la cantidad de anticuerpos que hay. ¿Podemos ver todo el proceso que sigue este plasma antes de salir hacia un hospital? Sí, por supuesto. Esta es la sala en la que es el laboratorio en el que se determinan los marcadores de enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión. No solo en los pacientes que han pasado el COVID, sino en todas las donaciones. Desde siempre se tiene que analizar, y hay un mandato legal que así lo exige, la presencia de enfermedades potencialmente transmisibles por la sangre. Por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, VIH, tanto desde el punto de vista serológico, con estas dos máquinas, la presencia de anticuerpos, como de la presencia de ácidos nucleicos, ADN o ARN, que lo hacemos con esas otras dos que están allí. Un estudio muy similar a la PCR, de la que ahora todo el mundo habla con el coronavirus. La peculiaridad especial es que las donaciones de pacientes que han pasado el coronavirus y cuyo plasma queremos aprovechar, tienen que ser positivas para la detección de anticuerpos IgG frente al coronavirus. Dan negativo en todas las infecciones, menos en la de efectivamente, así es. Este es el laboratorio de inmunohematología en el que se hace el tipaje de los grupos sanguíneos, los diversos grupos sanguíneos que tiene la sangre donada, tanto la sangre estándar como el plasma de los pacientes que han pasado el coronavirus. Y así poderlas distribuir a los pacientes respetando siempre la compatibilidad sanguínea. Está procesando, está etiquetando y está archivando el plasma congelado de otras donaciones que ya se pueden etiquetar porque tienen toda la analítica, tanto la que hemos visto arriba en un laboratorio como en otro, la tienen toda ok. Se congela a menos 30 grados y su duración máxima es de 36 meses, o sea, puede estar 3 años hasta que se utilice y se pueda transfundir. ¿Y cómo funciona? ¿Es el hospital el que demanda ese plasma según el tipo? Así es. Sí. Tanto el plasma normal de donaciones estándar como este específico de coronavirus, es el hospital que nos solicita las necesidades que tiene. Cada vez hay más estudios que avalan que la COVID se contagia también a través del aire que respiramos, sobre todo si es en lugares cerrados y mal ventilados. Buenos días, Antonio. Buenos días. Empezamos el mes de agosto con el tema de aerosoles, de preocupación un poquito por el tema de ventilación, sobre todo de cara al invierno, midiendo en colegios e institutos y en algunas residencias. A la vez que soltamos aerosoles, sí, también soltamos CO2. Entonces lo que hacemos es medir CO2. En función del número de alumnos, de la actividad y de lo mal ventilada que esté el aula, va a aumentar la concentración de CO2 y eso nos da una indicación
de cómo de potencialmente peligrosa es el aula en caso de que haya una persona contagiada. En estos momentos están 15 centímetros abiertas las ventanas, en este caso que no son correderas las tenemos que fijar con unos topes y cinta para que no nos toquen los alumnos y si hay viento que no se muevan. ¿Y bastaría entonces, como decimos, con abrir, con esa ventilación, o necesitaríamos tener algún elemento más que nos purificara el aire? Si es posible con ventilación natural, con puertas y ventanas, sería suficiente, ¿no? Tendríamos unos niveles adecuados. Si no llegamos a tener unas concentraciones bajas de CO2 y por lo tanto aumenta el riesgo, abriendo ventanas y puertas, deberíamos poner alguna etapa más de filtración, pues que serían los famosos purificadores, los filtros EPA o alguna alternativa para poder limpiar el aire. Antonio, ¿cómo se forman estos aerosoles? Son como nubes de partículas que no caen, digamos, al suelo y que se quedan ahí como si fuera el humo de un cigarro o de un... Eso es, el humo de cigarro es un ejemplo representativo. Nosotros al hablar, al respirar, al exhalar, al cantar, perdón, exhalamos partículas. Unas son gordas, unas gotitas gordas que se llaman gotículas, que por peso caen al suelo y en 2 metros de distancia, que es lo que siempre nos han dicho, estamos seguros, ¿no? Estamos protegidos. Pero a la vez echamos partículas mucho más pequeñas que lo que hacen es que flotan, tienen la capacidad de flotar en el ambiente. Entonces, si el espacio no está lo suficientemente bien ventilado, se va a quedar en el ambiente, van a poder desplazarse a lo largo de un sitio cerrado, con el riesgo de que esas partículas, esos aerosoles, lleven virus, nos dan un riesgo de contagio. ¿Qué hemos visto en este aula que acaban de terminar? Bueno, pues estamos viendo cómo ahora al moverse los niños o los alumnos están alborotados, no están en silencio, al hablar generamos 10 veces más aerosoles que cuando estamos en silencio. ¿Cuáles serían los niveles óptimos? Los niveles óptimos es estar por debajo de 700 ppm, partes por millón. ¿Vale? En la calle tenemos 400, 420, lo que tenemos que hacer es, en la calle el aire es limpio, hay polvo, habrá muchas cosas, pero en cuanto a virus, no hay virus. Entonces lo que tenemos que intentar hacer siempre es estar en las condiciones más próximas a la calle, estar lo más cercano posible a las 400 ppm. ¿Y este hilo que tienes aquí pegado? Bueno, este hilo lo ponemos con un testigo para saber primero la dirección de circulación del aire en la habitación y segundo cuánto aire cualitativamente está entrando, saliendo, si poco o mucho. Porque no es obvio realmente si abres puertas y ventanas si la corriente va de la ventana a la puerta o de la puerta a la ventana. Entonces cuando el aula está ocupada muchas veces lo pongo pues para aprender un poco más sobre cómo es la circulación. Fíjate, con un hilo simplemente, ¿eh? Con un hilo. Lo que hacemos es simular por ordenador cómo el aire se mueve en el aula. Cuando abrimos ventanas, cuando no las abrimos, según qué ventanas y qué puertas abramos. Y críticamente lo que estudiamos también es cómo se mueve el virus. Podemos también estimar de alguna manera cuál es la probabilidad de contagio de cada uno de los estudiantes que hay aquí, si hay una persona contagiada, por ejemplo, y está con mascarilla o sin mascarilla, y según sea la ventilación. Con una buena ventilación, con este aula llena de 36 personas, por ejemplo, aunque hay una persona contaminada, incluso aunque fuera el profesor que está siempre hablando y entonces emite más virus que un alumno, por ejemplo, que está en silencio, las probabilidades de contagio son muy bajas. Entonces hacemos todo tipo de cálculos de cómo fluye el flujo en diversos ambientes y entonces decidimos aplicar, digamos, estas técnicas para simular no solo la ventilación, como decía, sino también la probabilidad de contagiarse ya directamente en función de cómo sea la ventilación. Lo que hemos hecho nosotros, que creemos que sí que es pionero, es extender este estudio no ya a la propagación de virus, sino a la probabilidad de contagio, digamos, el añadir esta capa adicional que te dice no cómo de bien ventilado vas a estar en un sitio, sino qué probabilidad tienes de contagiarte en diversos escenarios, según quién está a tu alrededor y si esa persona está contagiada o no. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Trabajando en los purificadores. Pero en caso de que no se pueda ventilar con exterior o sea inconveniente, una alternativa es filtrar el aire para eliminar de esa forma los aerosoles que contiene, que se pueden generar en una habitación. Yo puedo comprar un purificador para mi casa, para mi clase, como hemos visto, y cierro las ventanas y ya está. En principio, si estuviese dimensionado, incluso podrías cerrar las ventanas. No es recomendable, siempre sería recomendable mantener una cierta apertura, pero es importante que esté bien dimensionado. Y eso es lo que aquí hacéis, claro. Efectivamente, estamos trabajando en un cierto tipo de purificadores que con un coste bajo, realmente bajo, menor que los comerciales, debería permitir obtener el caudal de aire necesario. No hace falta más que el ventilador, el filtro y realizar, pues digamos, un montaje, una carcasa. Lo que contiene es lo que sería el corazón de un purificador, que es el filtro, que es realmente la pieza que trabaja, la pieza que realmente retiene los aerosoles. Más del 85% de las partículas quedan retenidas. Se quedan ahí. Efectivamente. Y para que circule el aire por el filtro hace falta alguien que lo impulse, y es el ventilador. Ya. ¿Qué material es este? Bueno, pues son fibras sintéticas que son del tipo de las que tienen las mascarillas, ni más ni menos. Normalmente estamos manejando para el tamaño de aulas 500-600 metros cúbicos hora.
y este realmente lo supera, es decir, permitiría trabajar en una habitación todavía más grande. Yago, ¿y aquí qué hemos descubierto en todos estos meses? Nos pusimos en contacto con gente del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón y dijeron que había interés en generar mascarillas de alta eficiencia para el personal sanitario, que en ese momento andaba muy justo, y entonces con eso empezamos a intentar desarrollar materiales que tuvieran alta eficiencia y al mismo tiempo fáciles de respirar a través. Pero la idea es esta, llevar una mascarilla que cierre muy bien a la cara y luego algo que sea barato y fácil de construir. A través de este tubo estoy metiendo partículas, las conduzco a través de este tubo hasta ahí arriba, entonces el moñaco se encuentra, o el maniquí con su máscara, se encuentra en un ambiente muy cargado en partículas, miro cuántas partículas hay en el ambiente y a través de lo que respira en realidad el maniquí. Comparo las dos cosas y puedes saber la eficiencia de la mascarilla. De la mascarilla. Estamos desarrollando materiales filtrantes con los que poder hacer mascarillas tanto de este tipo como del tipo de partículas con microfibras a partir de materiales reciclables, lo cual estaría bien porque ahora mismo estamos gastando una cantidad de plástico para hacer mascarillas. Pues que sigáis con esta investigación desde aquí y que sea útil para todos. Eso esperamos, a ver si algún día hay suerte. Investigaciones COVID hay muchas, cierto, pero en estos momentos todas las miradas están puestas en las de la vacuna, una vacuna que permita que nuestras vidas vuelvan a sus rutinas anteriores. La situación actual ha impedido que vayamos a Madrid para hablar con alguien del CSIC, pero hemos quedado con Sonia Zúñiga, una investigadora del Centro Nacional de Biotecnología, que nos pondrá al corriente de las últimas novedades. Hola. Hola, buenos días. Sonia, bienvenida a Aragón Televisión, aunque sea de forma virtual. Me imagino que ustedes saben que ahora mismo todas las miradas están puestas en ustedes. Sí, la verdad es que es una manera de trabajar un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, pues la verdad es que es cansado. A nivel personal debo decir que tengo la sensación de que desde enero no he tenido mucho descanso. Creo que es una situación en la que estamos todos los científicos ahora mismo en España y fuera de España. Y bueno, es un poco lo que toca. Ustedes están trabajando ahora mismo en 3 líneas. La nuestra es la que va un poquito más retrasada, la de nuestro laboratorio, que es el laboratorio de coronavirus, que está codirigido por Luis Enjuanes e Isabel Sola. Nuestra vacuna va más despacio que otras porque es la única en el mundo que está basada en ingeniería genética del propio virus. Es decir, lo reconstruimos de cero en el laboratorio y luego le quitamos todas aquellas cosas que hacen que el virus cause una enfermedad severa y que hacen que el virus se disemine. Al final, nuestro candidato a vacuna va a ser seguro, no va a causar enfermedad y no se va a poder diseminar, pero va probablemente a dar una protección más completa porque contiene muchos elementos del virus. Una vez que el paciente se ha infectado, eliminar el virus suministrándole anticuerpos. Esta es otra de las líneas en las que estamos. Y por último, al entender el virus y entender cómo interactúa con la célula que infecta, podemos encontrar nuevos medicamentos, nuevos antivirales, que cuando un paciente llega infectado al hospital se le puedan suministrar para eliminar el virus. Esas son como las 3 líneas en las que trabaja nuestro laboratorio. Entiendo de alguna forma que digamos que habría como 2 líneas de vacunas. Por un lado, la primera, la que saldría pues para de alguna forma poder devolvernos la vida que teníamos antes, y luego la definitiva. Todas las vacunas que hay ahora en la lista de la OMS, que son como 160, estas primeras que van más avanzadas, las que a todos nos suenan, que ya están en ensayos clínicos en humanos, probablemente no van a ser las definitivas. Esto pasa con todas las vacunas, no solo con las de este virus. Llegan primero unas vacunas y luego eso se mejora. Estos días conocíamos con gran alborozo la llegada de 2 vacunas. 2 laboratorios anunciaban recientemente que tenían 2 vacunas, Moderna hoy mismo y Pfizer hace unos días hablaba de un 90% de efectividad con su vacuna. ¿Realmente en tan poco tiempo se puede hablar de tanta efectividad? Lo primero que hay que decir es que es una buena noticia. Esto sin duda. 2 de las vacunas que están más avanzadas parece que en sus resultados preliminares tienen un nivel de protección relativamente alto. Son resultados intermedios, preliminares. Los ensayos, tanto en un caso como en el otro, están como todavía no han terminado. Tienen que alcanzar un mayor número de personas infectadas. Pero, por otro lado,
sí que se lleva siguiendo a esos pacientes desde hace varios meses y no se han visto efectos secundarios en los de antes de los ensayos fase 1 y fase 2, ni en estos de la fase 3, que incluyen personas de edad avanzada, personas con patologías previas. Las primeras vacunas que salgan, y esto está de acuerdo con los resultados que tenían en modelos animales, probablemente van a proteger de la enfermedad. Los pacientes no llegarían tantos al hospital y los pacientes en el hospital no desarrollarían una enfermedad severa, se vaciarían las UCIs, etcétera. Pero para evitar la transmisión, la diseminación del virus, este nivel de contagio tan alto, para eso se necesitarían vacunas que evitaran también la infección. Y en este momento no estamos seguros de que las primeras que vayan a salir vayan a ser de estas. ¿Cuántas personas están ustedes en el laboratorio? Bueno, pues nuestro laboratorio ahora mismo somos 14, 15 personas, todos muy comprometidos con el proyecto de la vacuna, cada uno realizando una labor esencial y fundamental. Un trabajo en equipo que de verdad que de otra manera sería imposible sacar esto adelante. ¿Tenemos la moral alta entonces? Sí. Nuestros resultados previos con otros coronavirus pues nos hacen ser optimistas. ¿Cómo nos gusta oír eso, Sonia? ¿Qué nos va a dejar ya por último el coronavirus, el COVID, ¿no? en la materia de investigación? Bueno, pues yo quiero creer que esto ha hecho que toda la sociedad y todos los gobiernos y todas las agencias que dan dinero para estas cosas, pues se hayan dado cuenta de que la investigación es algo que hay que mantener. Esto es como un seguro de coche. Uno tiene un seguro de coche y lo paga y lo mantiene y no quiere más, porque no quiere llegar a usarlo. Pero si lo necesita, lo tiene. Pues con la ciencia es lo mismo. Un ejemplo es nuestro laboratorio. Nosotros llevamos más de 30 años trabajando en coronavirus, 17 años trabajando con estos coronavirus que son potencialmente letales, y si no hubiéramos estado ahí y no estuviéramos aplicando ese conocimiento previo a este nuevo virus, pues habría que empezar de mucho más abajo. Muchísimas gracias, Sonia, a por ello, porque les necesitamos. Gracias. Gracias a vosotros. Ya saben que de momento el uso de la mascarilla en el deporte al aire libre no es obligatorio, pero ¿qué ocurre con la salud y con el rendimiento de un deportista si decide utilizarla? ¿Me lo noto aquí? Sí, espera, que te lo... ¿Y esas gráficas te has desinfectado, verdad? Sí. Vale, pues... Ni se me reconoce. Sí, así solidaridad. Ah, sí. ¿Y ahora otra mascarilla? Sí. Encima de esta. Mejor otra, sí. Luego veréis por qué. Ya, me imagino. Ahora se empañan, ¿eh? Las gafas. Sí. Vale. Bueno, pues estamos preparados para ver las pruebas. Te conectaremos los electrodos, empezarás el calentamiento y es una prueba de tipo máximo hasta que no se puede más, con etapas que duran 1 minuto y en cada minuto va subiendo la velocidad 1 kilómetro por hora. Buenos días, Pedro y Javier. Buenos días. ¿Cómo estáis? Mira cómo estamos nosotros, que es necesario, ¿verdad? La condición para poder hacer pruebas de esfuerzo, por el motivo que veremos luego, es imprescindible protegerse mucho porque el grado de ventilación que alcanzará el deportista es muy elevado, por lo tanto la habitación se nos va a llenar de gases y si él estuviera infectado, que ya adelanto que no lo está porque le hemos hecho una prueba previa, pues entonces todos estaríamos respirando el aire del paciente. Claro, los famosos aerosoles, ¿verdad? Exacto. ¿Qué se dice? Nosotros nos protegemos con el PIS como cuando se está en contacto con pacientes infectados COVID. ¿Qué deporte haces habitualmente, Javier? Hago piragüismo. Piragüismo. ¿Es ozono? Sí, es un elemento desinfectante. Hay quien piensa que no es totalmente o todo lo efectivo que se quisiera, pero nosotros ante la duda mejor utilizarlo. Sí. Claro, él va a hacer la prueba, como vemos, con mascarilla. A priori, y es la pregunta, mascarilla sí, mascarilla no en el deporte. Excepto en el deporte profesional, nuestra recomendación es que se haga con mascarilla. Primero, que la mayor parte de los deportes o muchos deportes son de contacto, con lo cual la proximidad y el contacto favorece el contagio. Y luego, como veremos después claramente en la prueba de esfuerzo, Javier ahora mismo está utilizando del aire unos 7 litros por minuto, pero cuando lo pongamos en esfuerzo máximo veremos que alcanzará sin dificultad los 120-140 litros por minuto. Lo que significa que la burbuja de aire que va creando cada minuto es enorme. ¿Sí? Y eso es lo que explica la necesidad de utilizar métodos de contención útiles
como es la mascarilla, que es un método sencillo pero muy útil. Estos son los litros de aire que él está utilizando. Está cogiendo entre 10 y 20 litros por minuto. Veremos cómo va evolucionando conforme vaya haciendo más esfuerzo. ¿Cuántas pruebas habéis podido hacer en todos estos últimos meses? Desde septiembre hemos hecho unas 50 o 60. ¿Hay personas que toleran mejor o peor la mascarilla? Sí, hay personas que lo toleran hasta el final y hay otros que no llegan al final. Claro, porque estamos hablando de mascarillas quirúrgicas. No, con la FFP2 no se puede. Imposible. Se podrían hacer esfuerzos de muy baja intensidad. ¿Ves? Ya está. Más de 50 litros por minuto. ¿Ves? A estas velocidades ya van un poco... Vamos ya a 12 kilómetros por hora, a 48 ya. ¿Qué significa 48? Litros por minuto. Hacer la idea de que es un litro, una botella de un litro, pues 40 botellas está moviendo en un minuto, 50. 12 minutos, pues significa meter en la sala pues 1000 litros de aire. Claro, que estamos respirando los que estamos aquí. Más lo que estamos respirando. ¿Eh? Y si hay muchos deportistas juntos, eso se multiplica por cada uno de ellos. Esto es lo que queremos transmitir, que no se cae en la cuenta de ello. Al aire libre es menos probable que haya un contagio. Pero también es verdad que la persona que va haciendo deporte incrementa este factor, con lo cual es posible que se compense. Si uno viviera realmente en el monte solo, no habría problema, pero claro, cuando uno va a correr a la ribera del Ebro va desde su casa, cruzándose con otras personas y va exhalando sus gases, ¿no? Por lo menos deberíamos separarnos, ¿no? Claro, hay que separarse, o él debería separarse. Él nos va a decir luego que la mascarilla, pues, que notaba dificultad para respirar, pero ahora estamos en 80 litros por minuto, 80, 85, claro, es que... Claro. Ahora entiendo por qué vamos así nosotros, claro. Claro, porque ahora el riesgo los que lo corremos somos nosotros, él no. Claro. Si está infectado, él ya lo tiene. Sí. Pero nosotros sí que tenemos un riesgo. Yo entiendo que haya gente que sin conocer realmente lo que significa esto, pues pueda quejarse, pueda mostrar malestar. Ya. Pero es que nosotros no estamos aquí para decir las cosas que le gustan a la gente, estamos aquí para decir las cosas que tiene que decir un médico. ¿Vosotros estos resultados, estos estudios, los transmitís a la consejería? Sí, este trabajo, al gobierno de cuando Aragón, esté finalizado, se va a publicar y se va a transmitir a todas las autoridades. Además, hay bastante interés en recibir los resultados. Bueno, ya vemos que sí, ya está se van en una juntando. frecuencia de 180 pulsaciones, está corriendo a 15 kilómetros por hora, ya es un esfuerzo... ¿No puede? Venga, un poquito más, Javier. Ha hecho 100 litros. Claro, al estar ya casi en reposo. Sí. Este chico tolera más la mascarilla, ahora nos lo dirá. Pues lo primero es una sensación de ahogo al intentar respirar y que no puedes coger mucho aire y sientes esa sensación de ahogo que te impide seguir avanzando. Y luego lo segundo es que al llevar la mascarilla y luego la otra máscara tienes como una sensación de que no ves dónde estás pisando y es bastante incómodo a la hora de correr. Has hecho esta prueba de esfuerzo otros años, otras temporadas y lo has notado este año, mucho más. ¿Estaremos perdiendo capacidad pulmonar? No, vale. Perdiendo capacidad pulmonar no, al revés. O sea, hay quien ha dicho que esto no es efectivo, pero las personas que tienen dificultad respiratoria hacen gimnasia respiratoria y se hace aumentando las resistencias de flujo. Muchísimas gracias, doctor Manonelles. Muchísimas gracias, Javier, por prestarte a esta prueba y esperemos que sigáis investigando con ellos, con lo que sea, y que os sigan haciendo muchísimo caso, que el deporte es una parte importante en nuestra vida. Muchas gracias, esperemos que nos oigan algo. Buenos días. Los test contra el coronavirus y las famosas PCR también tienen sello aragonés, pero nos preguntamos, ¿cuál es el proceso de producción de estas pruebas diagnósticas? De esta manera tan sencilla me estáis haciendo un test de anticuerpos. Exacto. ¿Y cómo habéis conseguido llegar a este punto? Gracias a las personas de I+D, que son las que lo han desarrollado, y bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque bueno, pues el mercado, el conseguir los materiales ha sido realmente complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Momento.
Pues porque todo el mundo quería lo mismo. O sea, todo el mundo desde marzo está intentando conseguir esto que habéis conseguido vosotros. Exacto. Hemos añadido una muestra de tu sangre y vamos a ver si has estado en contacto con el virus o no. Tomás, ¿y esto es el fruto de cuántos años de trabajo aquí en Cuarte de Huerva? Bueno, la compañía tiene ya 47 años, que se dice pronto. Y claro, pues en marzo decidimos que poníamos toda la carne en el asador, que teníamos que desarrollar también test para la detección de coronavirus. ¿Cuántas personas tenéis trabajando aquí? En la empresa somos 80 personas. ¿Cuánto tiempo está tardando en dar el resultado? Este tarda 15 minutos. En 15 minutos sabemos si has estado en contacto con el coronavirus o no. Buenos días. Oímos hablar de la PCR, pero ¿cómo se fabrica una PCR? Bueno, al final una PCR es algo muy sencillo, lo que ve el usuario, ¿de acuerdo? Simplemente es una cajita que contiene unos reactivos. Es como una fotocopiadora, al fin y al cabo. Lo que hacemos es un proceso fotocopiado del ácido nucleico. Lo complicado en marzo, cuando la gente decía, pero sí, ¿por qué si en Aragón se hacen PCRs y tenemos unas empresas que los fabrican, ¿por qué no se hacen tantos? Porque es muy complicado, sobre todo el tema del laboratorio y de todo ese análisis que es lento, ¿verdad? Efectivamente. Digamos que la PCR lamentablemente no se puede aplicar sobre muestra directa, sino que tienes que hacer un proceso de extracción de ADN. Con cientos de muestras cada día, pues no da tiempo. O sea, como ciudadanos tenemos que entender que son los procesos. Hay una saturación, exactamente, hay una saturación. O sea, mucha gente haciendo PCRs ahora y cuesta un tiempo. Y ella está justamente preparando esos viales que hemos visto de las PCRs arriba, ¿verdad? Así es, tenemos un pequeño robot que nos ayuda a dispensar pues la cantidad exacta de reactivo en cada uno de los viales. Marisol, y en una empresa como la vuestra, importantísima toda la documentación y todos los protocolos que tenéis detrás, ¿verdad? Esencial, porque sin esto no hay marcado CE, no hay puesta en el mercado y no tenemos un producto que cumpla con todo lo que debe cumplir para que los usuarios estén tranquilos cuando se les diagnostique. ¿Y qué hay dentro de todas estas carpetas? Informaciones de equipos, de producto, de sistemas automatizados, de todo. Todo lo que se hace en una empresa debe estar escrito. Lo que no está escrito no existe. Lo pasamos a producción. ¿Qué capacidad de producción? Bueno, nosotros estimamos que 500.000 al mes podemos hacer. ¿500.000 al mes? Sí. ¿El problema está siendo abastecerse de materias primas? Efectivamente, tú lo has dicho, es un problema a nivel mundial, claro, todos necesitamos las materias primas para fabricar los test. O sea, estáis todos compitiendo por las mismas materias. Así es, competimos en el acopio y competimos en la venta. Pero vosotros sois capaces de suministrar a más de 50 países. Así es, sí. Básicamente tenemos distribuidores de nuestra marca Operon en Europa, en Latinoamérica y algunos países en Asia. Pueden utilizarse para el coronavirus, pero tradicionalmente ya se utilizaban para embarazo, para otras enfermedades, ¿verdad? Así es, tenemos también para rotavirus, tenemos un test para la gripe, tenemos un test para el virus respiratorio sincicial, en fin, tenemos una paleta muy amplia. Pero ahora lo que se demanda sobre todo es coronavirus. Absolutamente, parece que las demás enfermedades hayan desaparecido. Solo se puede vender o solo te compran coronavirus. Dentro del kit está el test como tal y todos los accesorios que necesitarás para ejecutar el test. ¿Podemos subir a ver los resultados que han dado mi test? Ah, sí, claro, por supuesto. Venga, vamos para allá. Fenomenal. Ya han pasado los 15 minutos, ¿cuál ha sido el resultado? Nada, que no has estado en contacto con el virus para nada. O sea, no tengo anticuerpos, no lo he pasado ni lo tengo actualmente. En ningún momento ni lo tienes actualmente. Esto es como el test de embarazo, sale todo blanco y azul, ¿no? No, exacto. Si hubiera salido positivo, aquí tendríamos unas bandas rojas y en este caso una. Es buena noticia. Buena noticia. Venga, gracias. Gracias, hasta luego. Nos hemos venido hasta el Hospital Clínico de Zaragoza porque junto con el Centro de Investigación Biomédica de Aragón está llevando a cabo un estudio sobre seroprevalencia en personal sanitario. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos porque es una situación con mucha actividad para vosotros. Además, lógicamente no hemos podido entrar en el laboratorio porque allí estáis trabajando con COVID. Contarnos de forma muy sencilla en qué consiste este estudio de seroprevalencia. Bueno, yo me presento, yo me llamo José Ramón Paño, soy médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Clínico y
hospital clínico, y eso, como soy un médico clínico, un médico que ve pacientes, un investigador clínico, y nos encontramos en marzo con una nueva enfermedad de la que había muchas cosas que no sabíamos. Y además de que había muchas cosas que no sabíamos, nos encontramos con una gran dificultad, ¿no? Y es que al ser una enfermedad infectocontagiosa, los profesionales que atendemos a estos pacientes pues tenemos un riesgo de infección. Nos encontramos que en ese contexto había escasez de herramientas diagnósticas, diagnosticar las infecciones era difícil. Nos encontrábamos con que teníamos pocos equipos de protección personal, nos encontramos en una situación bastante complicada. Entonces lo que nos quisimos plantear, o el objetivo del estudio, es tratar de saber al cabo de un tiempo desde el contacto con la pandemia qué proporción de profesionales se habían infectado. Esto fue inicialmente, y posteriormente tratar de saber si esas personas que se habían infectado habían desarrollado algún tipo de respuesta protectora ante futuras infecciones. Teníamos que estudiar dos partes de la inmunidad. Teníamos que estudiar los anticuerpos que esas personas habían fabricado para el virus, y teníamos que saber si, aparte de ser anticuerpos dirigidos concretamente contra el SARS-CoV-2, cómo de potentes eran para neutralizarlo, para destruirlo. ¿Vale? Esa es la primera cuestión. Y en el momento en que nosotros tuvimos la necesidad de saber eso, no se podía hacer en España y se estaba empezando a hacer en otras partes del mundo. Y en segundo lugar, o posteriormente, conforme se ha ido avanzando más de esta enfermedad, nos dimos cuenta que el anticuerpo solo es una parte de las defensas de las personas. Existen otras formas de tener una respuesta inmune eficaz frente al virus, que no son los anticuerpos, y que son las células de la defensa, los linfocitos. Entonces, para nosotros era muy importante saber si esas personas que habían estado en contacto con el virus tenían, y cuántas células tenían, que eran específicas contra ese virus. De los millones de células que tenemos en el cuerpo linfocitos, cuántos, si había algunas que estaban ya diseñadas o seleccionadas, preparadas para, en caso de un nuevo contacto con el virus, ponerse rapidísimamente a reaccionar y neutralizarlo. Y eso era muy complicado. Yo soy médico clínico, eso no lo sé hacer, pero además sé que eso no es fácil de hacer en el laboratorio. Y por eso contactamos con Julián y con su equipo. Ya habéis tenido unas 200 muestras de sangre de profesionales de aquí, de Aragón. Que voluntariamente, altruistamente, se han ofrecido a participar en este estudio para que podamos entender mejor la inmunidad frente a esta infección y para que sea para el beneficio de otras personas. Esas muestras, Julián, llegan a tu laboratorio. ¿Y a qué conclusiones has podido llegar en estos meses? ¿Cómo se comporta el virus? ¿Cómo lo analizamos? Nosotros aislamos el virus en abril, lo cultivamos y recibíamos las muestras de sangre del hospital por parte del equipo de José Gamón, y nosotros las células inmunes aisladas de la sangre, porque es la fuente mayoritaria del sistema inmune, las poníamos en contacto con material del virus. Digamos que cogíamos el virus, lo trofeábamos, porque ahí están todas las partes que ven nuestras defensas, y esas partes del virus las poníamos en contacto con las células de la sangre. Por un lado, podíamos estudiar los linfocitos B, que es un tipo de célula que produce los anticuerpos, cuántos había produciendo esos anticuerpos. Y por otro lado, podíamos estudiar unas células que se denominan células asesinas, linfocito T asesino, CD8, es una palabreja, pero bueno, el concepto es que mata a otras células, mata la fábrica del virus. Podíamos estudiar cuántos linfocitos CD8 tenían nuestras defensas y podían reaccionar frente al virus en caso de venir nuevamente. Y reaccionaban mucho más rápido que la primera vez, porque ya habían aprendido a manejar el virus, ya lo conocían. De ese modo, con los fragmentos del virus y las muestras, analizábamos cuántos anticuerpos teníamos para neutralizar los virus y cuántos linfocitos teníamos capaces de producir más anticuerpos o de eliminar a las células infectadas. Entonces, lo que hemos visto en este estudio, de momento llevamos analizados 150 pacientes, más del 95% de los profesionales tienen algún tipo de inmunidad frente al virus. No sabemos si estos profesionales van a estar protegidos pues hasta que no tengan un contacto de nuevo con el virus y veamos si aquellos profesionales que han generado defensas tienen menos infección que los que no, sabremos que esa inmunidad les protege. Pero mientras eso, lo que sí podemos predecir, entre comillas, es que algún tipo de inmunidad tienen, están más protegidos que la primera vez que tuvieron contacto con el virus. No se sabía nada de esta enfermedad, de este virus, así que estas conclusiones son importantísimas. Sí, yo estoy muy contento, estoy orgulloso de trabajar con Julián porque su equipo ha hecho un trabajo brillante y además han sido capaces de reaccionar y de adaptarse a una situación que era muy complicada. Las principales bazas de desarrollar una vacuna española contra el COVID pasan por la sede del CSIC en Madrid. Sin embargo, en Zaragoza también se está trabajando en una segunda vía.
Buenos días, Ignacio. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vosotros trabajáis aquí en la Facultad de Medicina, sin embargo aquí no hay ni una sola cepa de COVID. No, aquí hay muchas cepas de tuberculosis, que es en lo que trabajamos nosotros, y una vacuna también que estamos desarrollando desde hace muchos años para la tuberculosis, y la cual pues estamos desarrollando también un proyecto en colaboración con un laboratorio holandés para poder medir la posible eficacia de esta vacuna pues frente a la COVID, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre la vacuna contra la tuberculosis y una vacuna contra el COVID? Pues esto es algo que se sabe desde hace tiempo, que las vacunas, que al fin y al cabo no dejan de ser estimuladores del sistema inmune, pues pueden tener efectos beneficiosos para la salud, para enfermedades más allá de la enfermedad para la que están diseñadas. En este caso, las vacunas de tuberculosis sería para la tuberculosis, ¿no? Entonces, pues bajo ese punto de vista, hay diferentes grupos en el mundo que se plantearon cuando empezó esta pandemia, y dada la emergencia que había y la urgencia por el desarrollo de nuevas vacunas, el posible uso de BCG para generar una inmunidad, digamos, una estimulación del sistema inmune que pudiera ser también eficaz frente al COVID. ¿Cómo entráis en este proyecto? Publicamos este año un artículo donde en ratones veíamos que nuestra vacuna pues protegía frente a una neumonía causada por Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que causa neumonías en humanos, ¿no? De una manera bastante claro, y en el COVID habitual. las neumonías son bastante habituales. Entonces viene por ahí. Entonces creímos, pues cuando empezó todo esto, que podíamos contribuir, ¿no? Tenemos una vacuna que se está desarrollando por una empresa, por tanto es apta para inocularse en seres humanos. Nos lanzamos gracias a una convocatoria de proyectos que lanzó el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad. Pues tenemos unos colaboradores en un centro de primates que trabajan con macacos en Holanda, que tienen un modelo de infección con coronavirus en primates, que es, por ser monos, ¿no? Pues es una especie animal muy cercana al humano. Y nos propusieron el poder hacer un ensayo pues con nuestra vacuna en estos animales, pues para ver un ensayo, una prueba de concepto para ver si nuestra vacuna pues podía ser eficaz frente al COVID en esta especie animal, como paso previo, digamos, para poder ir a humanos, ¿no? Vale. Aquí es donde trabajáis. Sí. Aquí este es el laboratorio. Ahora mucha gente también en casa, ¿no? Me imagino, sí, teletrabajando. Sí. Ahora intentamos pues todo lo que sean labores de ordenador, pues que la gente nos vamos a teletrabajar en casa, ¿no? Pues por estar más anchos. Y siempre pues intentar el laboratorio bien ventilado y bueno, todas las puertas bien abiertas. Vale, y este es el cuarto de cultivos celulares, donde realizamos pues todos los experimentos relacionados pues con líneas celulares, o bien pues ensayos donde pues nosotros, bueno, en el animalario del CIBA es donde hacemos muchos de los experimentos, ¿no? que realizamos en modelos de ratón, y luego una vez realizados los experimentos pues es en este laboratorio donde hacemos los ensayos, ¿no? Pues para evaluar la inmunidad de las vacunas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues contamos con campanas de flujo laminar o estufas, bueno, microscopios, con todo el material necesario, ¿vale? Y este es un congelador de menos 80 grados, que aquí es donde guardamos propiamente las vacunas, puesto que esta vacuna es una vacuna viva. Entonces es necesario unas condiciones de preservación, ¿no? Pues para mantener la viabilidad. Entonces bueno, aquí varias cajas, entonces aquí tendríamos los viales ya donde está la vacuna preservada pues en frío, ¿vale? ¿De momento se ha hecho alguna prueba respecto al COVID con esta vacuna? Sí, estas son las vacunas que, bueno, desde la empresa que las está produciendo, desde Biofabri, pero bueno, son viales exactamente iguales que estos, los que se han enviado a Holanda, ¿sí? Para administrarse a los primates en el modelo de infección con coronavirus. Entonces el ensayo ya se ha realizado y ahora estamos a la espera pues de que nos den los resultados, ¿no? Pues eso, la ciencia es un proceso a veces más largo de lo que nos gustaría. Entonces, bueno, ahora están en un proceso de análisis porque los datos de los estudios hay un número muy grande de datos, y entonces, bueno, pues estamos en ese proceso de espera hasta obtener los resultados. ¿Cuándo podríamos tardar en...? Bueno, pues yo diría que es en el plazo de pocas semanas, ¿no? Que bueno, eso en el mundo de la ciencia normalmente es... facto. Sí, pero claro, entendemos que en estas condiciones que hay de urgencia, pues ese tiempo puede ser mucho más largo de lo habitual. Pero bueno, esto solo es un primer paso
no significa que el tener esos datos implique que ya la vacuna se va a utilizar para vacunar masivamente a la población, ¿no? Es un primer paso, como una prueba de concepto, entonces luego habría que entrar en los ensayos clínicos, pues tal y como están entrando otras vacunas para el COVID, pues para realmente probar si es eficaz en humanos, ¿no? Este es el laboratorio de seguridad microbiológica. Sí, este es un laboratorio de seguridad de nivel 3, que es el que nos permite trabajar, en nuestro caso, con Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es en el que están trabajando pues, los grupos de investigación que trabajan propiamente con el SARS-CoV-2, con el virus causante del COVID, de la COVID-19. Hay 3 puertas a partir de aquí, por lo que veo. Sí, aquí hay una primera entrada, hay que cambiarse de ropa en cambio integral, con bueno, pues calzas, una mascarilla especial, mascarilla de FPP3, o sea, diferente de esta, no es una mascarilla quirúrgica, gorro, etcétera, etcétera, y luego ya se trabaja dentro y no solo es la ropa, ¿no? Sino también son los protocolos. Hay unos protocolos muy cuidados que donde la gente que entra aquí ha sido entrenada por gente del Servicio de Microbiología de la universidad, pues para poder cumplir con todas las medidas de seguridad que requiere un laboratorio de este nivel, ¿no? ¿Qué supondría para la Universidad de Zaragoza que la vacuna contra el COVID surgiera de aquí? Bueno, a ver, pues hombre, yo entiendo que para la Universidad de Zaragoza sería un orgullo, ¿no? A ver, también quiero decir que la vacuna nuestra o la BCG, ¿no? que causa una inmunidad inespecífica frente al COVID, en principio no va a ser la solución a largo plazo, ¿no? Sino que podría ser la solución mientras llegan esas vacunas tan ansiadas específicas, ¿no? que están empezando desde el principio, podrían ser una solución, ¿no? hasta que llegue ese momento, ¿no? Pero bueno, entiendo que además en el caso de nuestra vacuna, que se está desarrollando en la Universidad de Zaragoza y se está produciendo por una empresa gallega, ¿no? Pues no solo para la Universidad de Zaragoza, ¿no? sino a nivel de todo el país, pues el hecho de tener la producción y el desarrollo de la vacuna pues en España pues también sería una garantía de suministro de la vacuna, etcétera, además de obviamente pues un orgullo, ¿no? Muchas empresas aragonesas luchan contra el COVID con sus productos o servicios, fabricando maletines para constantes vitales, termómetros de alta gama o sensores. Y lo primero, por favor, mide la temperatura. Vale, ¿dónde me pongo? Tienes que colocar tu frente delante del sensor, un poquito más cerca, y en cuanto la luz verde se ilumine, ya esperemos que se ilumine verde, vale. Eso es, sí. O sea que eso quiere decir que no tengo fiebre. Que no tienes fiebre y que puedes pasar a nuestras oficinas con total seguridad. Y este es uno de vuestros aparatos que viaja por el mundo, creo que en Estados Unidos y en más sitios los están utilizando en empresas, ¿verdad? Eso es un sistema para hacer un cribado de la temperatura de las personas antes de acceder a los recintos. Lo estamos utilizando, por ejemplo, en las oficinas de las fábricas de Toyota. Esta es la zona de control de calidad y de producción de nuestros dispositivos. Mucha tecnología, veo muchos aparatos, veo microchips. ¿Qué es lo que hacen estos sensores de Libelium? De control de aforos, control de tráfico de personas y de vehículos en espacios públicos. Tenemos el dispositivo que hemos visto de control de temperatura y luego tenemos la línea medioambiental de medición de la calidad del aire y del agua. Esto parece como en las películas, el cable azul, el cable amarillo. ¿Es tan complicado como parece o una vez que ya empiezas a ensamblar es más fácil? Sí, nosotros tenemos un procedimiento de ensamblaje bastante sencillo y según la tecnología que queramos meter es tan fácil como utilizar un componente o utilizar otro. ¿Estáis ayudando a la lucha contra el COVID? Sí, yo creo que sí, porque todos estos componentes que estamos montando están enfocados a prevenir la contaminación, a calcular cuánta gente hay en un lugar determinado, en un momento determinado, etcétera, y yo creo que sí. Bueno, este es un maletín, un hospital en miniatura, decimos que es. Para medir los parámetros corporales, pues aquí tenemos un tensiómetro, un glucómetro para medir el nivel de azúcar en la sangre, el pulsioxímetro que te da también los niveles de oxígeno en sangre
y entonces con esto los datos se quedan registrados en el aparato, pero también se pueden enviar a internet de forma que un especialista pueda valorar las condiciones físicas de la persona. O sea, en un pueblo de Aragón, por ejemplo, una persona puede estar mandando a la vez la tensión que tiene a su médico que está en Zaragoza. Eso es, y al final se trata de no saturar los servicios de atención primaria, y especialmente para aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que tienen que llevar una vigilancia más continua. Y podemos llegar a controlar aforos y cuántas personas hay en cada sitio, ¿verdad? Eso es, con cámaras como esta o estos dispositivos lo que se hace es llevar un seguimiento, se detecta o bien las personas por imagen real de las cámaras, o bien a través de la señal Wi-Fi y de la señal de Bluetooth que todos llevamos en nuestros teléfonos móviles. No sé si podemos ir a verlo. Sí, vamos para allí. Venga, perfecto. Todos los datos son procesados en tiempo real, ¿vale? Ahora mismo nosotros estamos generando datos simplemente por estar aquí, pues 5 o 6 millones de líneas de datos cada día. Vale. Aquí dice Parque del Agua, que son estas cajas, dice que han pasado 401 coches, ¿no? Eso es. 1.304 personas. Luego tenemos el tiempo medio de estancia, sabemos que... O sea, también dice cuánto tiempo está cada uno en el sitio. Correcto. O sea, por ejemplo, un sitio que quieres decir, en este aforo para que la gente entre y salga, y pueden estar 1 hora simplemente, también se mide. Por ejemplo, eso es, si el parque quisiera limitar que se hiciera solamente uso del parque durante un máximo tiempo de 1 hora, en ese caso podríamos llegar a generar avisos, incluso a saber en todo momento cuántas personas hay para que no se supere un aforo máximo, ¿no? ¿Y qué podría ser? ¿Un aviso directamente, por ejemplo, a la policía para que viniese una patrulla? Correcto, podemos generar email, SMS, podemos conectarnos con un servicio externo de alertas, en este caso el servicio de 112. Al final lo que se busca es que esta analítica no se quede simplemente en un dashboard y veamos gráficas históricas, sino que podamos realmente generar acciones en tiempo real, ¿no? Tiene que ser un apoyo a un servicio público como el de la Policía Municipal, para no tener desplegados equipos en todos los puntos de saturación, sino actuar justo en el momento cuando es necesario. Pues que tengáis mucha suerte con el proyecto y muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Daniel, hasta luego.